Bienvenidos al segundo video que he titulado Dolor. Y para nadie es ajeno que el dolor es el motivo con el que mayor frecuentemente nos consultan nuestros pacientes en busca de ayuda. Y la imagen que aparece en esta diapositiva, no sé si alguno de ustedes la conocen o la recuerdan, es Frida Kahlo, una poetisa mexicana quien sufrió una poliomielitis muy severa, adicionalmente una artritis reumatoidea y posteriormente un accidente con una lesión muy grave de columna, lo que la volvió un referente de sufrimiento de dolor. Frida Kahlo decía: la angustia y el dolor, el placer y la muerte no son más que un proceso para existir. Y la verdad, todos los seres humanos hemos pasado en algún momento de nuestra existencia por una situación de dolor. Consideramos que el dolor es una experiencia personal y sensorial muy desagradable, muy de la mano de la situación emocional del sujeto, que definitivamente me está diciendo que algo en mi cuerpo está pasando. Y desde el modelo biológico, pues este dolor se presenta cuando hay una lesión tisular verdadera o en curso. Y es definitivamente claro que el dolor es un mecanismo de protección que aparece cada vez que hay una lesión, que nos tiene que advertir que está y que es capaz de producir alguna reacción en el sujeto que lo padece. Es por esto que el dolor puede ser concebido como un instinto o un detonante para la conservación del sujeto si se considera que es quien activa el cerebro en su totalidad y pone en marcha potentes mecanismos de defensa, de huida o de retirada inherentes a esta sensación dolorosa. Y en este sentido a mí no me cabe la menor duda que, de acuerdo a la gráfica que ustedes ven aquí, el dolor es el mejor amigo del hombre. Es un aviso que siempre se debe atender y, por supuesto, entender. Y así como lo habíamos dicho entonces, el dolor es una experiencia sensitiva y emocional. Es desagradable y se asocia a una lesión tisular. Pero desde otra perspectiva un poco más práctica, es una alarma que inicia un proceso de protección en el organismo de un individuo que está padeciendo una lesión. Por consiguiente, la meta de este dolor es la supervivencia del individuo. La forma más general de clasificar el dolor es básicamente lo que presenta esta diapositiva. El dolor se clasifica en dolor agudo o dolor crónico, donde transversalmente hay un indicador esencial que estaría determinando cuál de las dos categorías involucran un sujeto, y ese indicador es la conservación de la función. Sin embargo, cuando yo estudié, estas dos categorías respondían esencialmente a una condición de temporalidad, donde el dolor crónico es a partir del tercer mes y previo a este lapso de tiempo el dolor se puede considerar agudo o subagudo. Entonces podemos considerar con relación al dolor agudo que este se presenta como consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptivos por una noxa o estímulo. Tiene una función de protección biológica, o sea, es la verdadera alarma a nivel del sistema nervioso a partir del tejido lesionado. Los síntomas psicológicos o de tipo emocional no se asocian al padecimiento del dolor. Sin embargo, sí podemos considerar que, de acuerdo a la condición del huésped
en un momento inicial puede ser la interpretación de la sensación dolorosa que éste padezca. Y adicionalmente, el dolor agudo es un dolor de naturaleza nociceptiva, como ya lo habíamos dicho, cuya evolución o cuyo progreso se basa en reacciones de índole químico, mecánico o térmico a partir de los nociceptores correspondientes para cada una de estos factores. Por otro lado, el dolor crónico generalmente se asocia más a una enfermedad. Desde la perspectiva médica, es un dolor persistente que se puede perpetuar por un tiempo prolongado y lo que hace muy particular el nuevo concepto del dolor crónico es que el dolor puede estar presente incluso después de que la lesión del tejido que lo causó ya no existe. Suele ser refractario a los tratamientos y se asocia a factores psicológicos importantes que lo pueden agravar y lo pueden condicionar para un tratamiento efectivo. Cuando yo les mencioné hace un momento lo importante y lo incidente que es la condición del huésped que padece el dolor, podríamos explicar entonces que esa sensación estaría condicionada por el miedo, por el estrés y definitivamente por algo que venimos mencionando hace mucho tiempo, por la acidez corporal del paciente, asociado a todo un contexto emocional más mental, emocional del paciente que físico propiamente dicho. Sin embargo, se deben considerar los efectos fisiológicos de protección que se dan de manera automática en el cuerpo humano ante la presencia de un estímulo doloroso. Desde toda perspectiva, entonces, reconocemos como componentes del dolor el dolor nociceptivo o el componente nociceptivo sensorial y el componente afectivo emocional. Un componente nociceptivo sensorial se logra cuando se tiene un estímulo a través de una lesión somática o visceral que me genera dolor como respuesta, mientras que el componente afectivo emocional se refiere a la transmisión del dolor, de este dolor originado en el sistema nociceptivo, pero acorde a las condiciones inherentes al individuo. Este dolor neuropático es el resultado de una lesión o de una alteración y de la transmisión de la información nociceptiva a nivel del sistema nervioso central o periférico. Una de las características de la alteración de este proceso es lo que conocemos como alodinia. Recuerden que la alodinia es una respuesta excesiva a un estímulo que no refleja esa respuesta. Podemos entonces concluir que el dolor nociceptivo y el dolor neuropático representan los dos extremos de una sucesión de eventos que se integran a nivel del sistema nervioso. En condiciones fisiológicas existe un equilibrio entre la lesión y el dolor. Hay estímulos dolorosos muy intensos, prolongados, repetitivos, que pueden generar una pérdida de este equilibrio basada en procesos bioquímicos corporales y causaría por ende variaciones en la intensidad y en la duración de las respuestas nociceptivas. En algunos pacientes los cambios de la percepción del dolor pueden ser temporales y en algunos casos
se pueden mantener, pueden ser persistentes, alterando la integración de la información dolorosa, perdiéndose toda la relación entre el equilibrio y el dolor. En este sentido, podemos entonces comprender que entre el proceso de la nocicepción del dolor o de la recepción del estímulo que desencadena dolor a la percepción del mismo, existen unas herramientas esenciales que son los nociceptores, los cuales son responsables de un proceso, como su nombre lo dice, de nocicepción, y este proceso lo podemos entender en 4 fases: la transducción, la transmisión, la modulación y finalmente la percepción. Vamos entonces a hacer, antes de todo, un recorderis de los tipos de nociceptores con los que cuenta el cuerpo humano. Y tenemos como primera instancia los nociceptores cutáneos. Vamos a recordar que estos nociceptores cutáneos presentan un alto umbral de estimulación. Ellos se activan ante estímulos realmente intensos. Están situados en la dermis, en la epidermis y están operados por fibras mielínicas con velocidad de conducción alta. Tenemos los alfa y los nociceptores C o amielínicos que se encuentran en la dermis con una velocidad de conducción más lenta. Estos nociceptores responden a estímulos mecánicos, químicos, térmicos y a sustancias que se liberan en el momento que se produce un daño tisular. No tienen actividad en ausencia de estímulo, o sea que ellos solamente responden a estímulos correspondientes, es decir, los mecánicos al estímulo mecánico, al químico y el térmico al calor o al frío. En términos de profundidad, continuamos entonces con los nociceptores músculo-articulares, muy importantes para nosotros. Los nociceptores músculo-articulares responden a contracciones mantenidas del músculo, los rápidos, o los del tipo A, y los de tipo C responden a otro tipo de estímulos, como por ejemplo presión, calor o isquemia muscular. Por su parte, en las articulaciones se sitúan en todos los tejidos blandos no contráctiles, cápsula articular, ligamentos, periósteo e incluso en el tejido graso, pero no están presentes en el cartílago articular. Por último, en términos de profundidad, nos encontramos con los nociceptores viscerales. Estos nociceptores son los de más alto umbral, solo responden a estímulos nocivos intensos y por otra parte estarían los inespecíficos, que pueden responder a estímulos inocuos o nocivos. Y en octubre del año 2007, el profesor Pilat acudió por primera vez y de manera memorable a un congreso sobre la fascia en la Universidad de Harvard. Estaba rodeado de científicos muy interesados en estudiar y averiguar la relevancia de esta fascia para el comportamiento de los dolores del cuerpo. Fue realmente un punto de inflexión. A partir de ahí se iniciaron diferentes investigaciones y desde entonces se han multiplicado los artículos científicos sobre el tejido conectivo y la fascia como una entidad que nace realmente a partir de ese encuentro, porque bueno, no creo que a ustedes les haya tocado, pero en la época nuestra la fascia en las clases de anatomía se desechaba y no era para nada importante. Todos sabemos entonces que la fascia cuenta con terminaciones nerviosas propias como los mecanorreceptores y finalmente estos son los responsables de las respuestas a los estímulos mecánicos, incluso cuando ese estímulo es de muy baja intensidad, mientras que los nociceptores
identifican una situación de peligro y entonces están detrás de estos dolores inespecíficos, desencadenados muchas veces por la rigidez de una fascia, por la falta de ejercicio y de hidratación de esta fascia, posturas incorrectas, envejecimiento, que son realmente criterios o condiciones muy de afuera más que de adentro, y la manera de comer. Más de la mitad de las personas que nunca han sufrido un dolor tienen definitivamente condiciones que se identificaban desde la medicina convencional como condiciones de origen doloroso, como por ejemplo las hernias discales. Ya eso está muy discutido, que un dolor realmente se origina en una hernia discal, o incluso existe literatura que habla sobre el dolor en la artrosis. Ya se concentran mucho los nuevos estudios y las nuevas investigaciones en que el dolor se origina en los nociceptores de la fascia. A manera de recorderis, el sistema periférico y el sistema nervioso central pueden considerarse la vía de conexión entre el estímulo doloroso y la sensación con la que el cuerpo responde. Recordemos que las estructuras involucradas en la transmisión del dolor son, en principio, pues los nociceptores periféricos, que son los que finalmente se activan cuando hay un estímulo doloroso. Pero previo a que esos nociceptores se activen están nuestros mecanorreceptores, que son los responsables de percibir o estímulos mecánicos de temperatura inherentes a una condición anormal. El estímulo doloroso se transmite entonces a la médula espinal y por la vía ascendente asciende este mismo estímulo a la corteza cerebral, donde el tálamo y las otras regiones del cerebro que ustedes conocen mejor que yo, perdón, son las responsables de generar la conciencia. Y a partir de ahí, las vías descendentes van a transmitir todo el proceso de modulación de este dolor en el individuo. Recordando estas vías del dolor, entonces podemos definir que la transmisión del dolor se genera en 4 fases: la percepción, la transmisión, la transducción y la modulación. Recordemos que las fibras aferentes de los nociceptores tienen sus cuerpos celulares en los ganglios raquídeos o la raíz dorsal, alcanzando la médula espinal a través de las raíces dorsales, como lo ven en esta gráfica, y terminando en la sustancia gris del asta posterior de la médula. Este recorrido es el que corresponde a las neuronas de primer orden y en la transmisión sensitiva se denomina primera neurona sensorial. Entonces hay que recordar que el dolor empieza en las vías periféricas. Una vez se genera el estímulo en los mecanorreceptores correspondientes, se activan los nociceptores como órganos responsables de captar el dolor. Las terminaciones nerviosas libres que responden a los diferentes estímulos las reconocemos y ustedes deben recordar muy bien la famosa teoría de la compuerta. Tenemos 2 fibras, unas fibras rápidas y unas fibras lentas, las fibras A y las fibras C, donde la diferenciación de estas desde un componente anatómico y fisiológico sobre el dolor se centran en el diámetro, en el grado de mielinización de las vías y por consiguiente en la velocidad de conducción. Las fibras A, o aquellas responsables de los impulsos rápidos, son fibras pequeñas, mielinizadas, de 5 a 30 metros de longitud, en las que se reconocen 4 categorías: alfa, beta, gamma y delta. Por su parte, las fibras C
Son fibras lentas, de conducción lenta, no mielinizadas, transmiten el dolor secundario, menos específico, difuso y más localizado. Es importante dentro del mecanismo de la recepción y transmisión del dolor recordar que cuando una sensación dolorosa viaja de la periferia a la vía central, lo hace por un axón único. Este axón único está constituido por una fibra delta, A delta, poco mielinizada, ¿lo recuerdan? O por una fibra C, que son completamente desmielinizadas. Una vez que la fibra llega hasta el ganglio dorsal, hasta el ganglio de la raíz dorsal, este tiene una proyección hacia las astas posteriores de la médula donde decusa y pasa por el tracto espinotalámico hacia el tálamo. En el tálamo hace un entronque celular y va a dar proyecciones hacia el sistema límbico, hacia el tálamo y hacia la corteza, donde se genera una discriminación de la sensación. Recuerden que el sistema límbico es el que está asociado con la emoción. Las terminaciones centrales de las fibras A y C liberan transmisores excitatorios, sustancia P, glutamato, el gen de la calcitonina, y estos receptores actúan despolarizando las neuronas, que son pues las responsables de transmitir la información hacia los centros superiores. Entonces reconocemos en la transmisión del dolor 4 grandes fases. Estas fases se originan en el momento en que el potencial de acción sufre una variación a través de cargas eléctricas de las neuronas y nos sirve entonces para vehicular la información de neurona a neurona. Aquí reconocemos la primera fase, que sería la transducción, que se define como el proceso por el que los estímulos nocivos son convertidos en potenciales de acción a nivel de los receptores. Una vez esto sucede, se da la transmisión, que es el proceso por el que el potencial de acción se propaga de manera centrípeta y ascendente a través de las vías del sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central. La modulación o antinocicepción es el proceso por el que la transmisión es atenuada en diferentes niveles, y la percepción es el proceso final por el que la transducción, la transmisión y la modulación interactúan con el sistema límbico, o sea, la psicología del paciente, para crear una experiencia emocional y como tal percibir el dolor de manera propia. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que la transmisión nociceptiva o del dolor es el resultado del balance entre el sistema excitatorio e inhibitorio que confluyen pues necesariamente en la médula espinal. Las diferentes vías que llevan desde la periferia al tálamo van a tener relaciones con diferentes áreas en la corteza y en el resto de las estructuras del sistema nervioso central. Algunas irán a la formación reticular del puente, otras a la área gris de la corteza, a la corteza del tálamo, en fin. Pero esto es lo que marca la diferencia celular de los diferentes segmentos, donde algunos de ellos contienen células que son expertas en evitar la sensación del dolor para que no se vuelva crónico, como por ejemplo los que secretan opioides, norepinefrina o serotonina. Esto causa que a nivel de la médula espinal, la despolarización de la segunda neurona estimula regiones que secretan sustancias dopaminérgicas y evidentemente pues con estas sustancias se modula el dolor. Pero si esto falla, como es el caso del dolor crónico, lo que sucede es que hay un aumento de actividad en la vía del glutamato y este aumento de glutamato pues hará que el resto de las vías consideren que ya no son tan importantes y reduzcan la secreción de sus sustancias moduladoras, la dopamina, la serotonina, en fin. Recordemos que el glutamato es el mayor estimulante del sistema nervioso central
y él es el que incrementa la transmisión neuronal y la liberación de mucho calcio. Por esto es entonces el responsable de la repolarización de la membrana causante del dolor. ¿Cuál es la diferencia entonces esencial entre un dolor crónico y un dolor agudo? Que el dolor crónico tiene su origen en nivel medular, o sea, la fase o los procesos que suceden entre eh, el nivel periférico y el nivel medular no son necesarios porque a nivel medular yo tengo un estímulo del glutamato incrementándome la actividad de la vía del glutamato, liberando calcio y generando un dolor permanente por la despolarización de la membrana. Y en ese sentido, debemos entonces preguntarnos, un paciente que tiene 2 años con un dolor lumbar, ¿tiene algún sentido que yo le ponga un paquete caliente a nivel de la columna? Es aquí entonces donde la valoración del dolor eh, traspasa la calificación por intensidad. Es realmente importante que nosotros sepamos cuánto le duele a nuestro paciente, pero es bastante más importante saber cuánto tiempo lleva, cómo empezó, cómo se ha comportado, qué tipo de sensación tiene el paciente, eh, cuál fue el factor que lo originó, cuáles son los factores agravantes, cuáles son los factores atenuantes. Todas estas condiciones son una información fundamental para nosotros entender el proceso de dolor de nuestro paciente, más teniendo en cuenta que es el motivo de consulta por excelencia de los pacientes a los servicios de terapia física. Una vez entendido que el dolor agudo y el dolor crónico pueden ser procesos completamente diferentes, debemos reconocer que hay efectos fisiológicos de protección cuando hay un estímulo doloroso en razón a que se activa el sistema nervioso simpático y nos genera una respuesta en funciones de tipo esencial para la vida del sujeto. Tendrá respuestas en el corazón, en su frecuencia y su tipo de respiración y también en el tracto gastrointestinal. Todas estas respuestas son causadas por sustancias transmisoras como las catecolaminas, las endorfinas, eh, el cortisol y las sustancias que favorecen la antidiuresis. Entonces aquí, de una manera más práctica, vamos a revisar algunos cuadros diferenciales con relación a la sensación de dolor. Siempre que yo evalúo una condición dolorosa es fundamental definir la estructura detonante de ese dolor, pero sobre todo la causa. ¿Quién lo originó? ¿Cuánto tiempo hace que este dolor se presenta? No necesariamente la estructura detonante del dolor es la misma estructura en la cual se localiza posteriormente. ¿Cómo son esos ciclos? ¿Cuándo se exacerba? ¿Cuándo se remite? ¿Cuándo se incrementa? Los factores exacerbantes y los factores remisorios. ¿Ha progresado? ¿Aparece? Veíamos en algunos momentos que el dolor se clasifica según la estructura que lo causa como un dolor de tipo punzante, constante, que no cede con el reposo y se le atribuía a la estructura ósea. De la misma manera el dolor punzante, pero asociado al movimiento, el cual limita la función de una articulación, este sería el dolor articular, y también se describe como un dolor quemante a la palpación, el originado en los ligamentos.
De forma más lógica, podemos decir que un dolor muscular es aquel que aumenta cuando se realiza una acción muscular o una contracción muscular de manera concéntrica, pero de la misma forma cuando ese músculo que tiene su proceso inflamatorio es sometido a una elongación. Encontré en algún texto la definición de un dolor isquémico que se asocia a una contracción isométrica en razón al aumento de la presión externa a los vasos sanguíneos. Estaría también descrito el dolor nervioso, que es un dolor tipo quemante y tiene la particularidad de que la topografía de ese dolor irradiado es muy asociado a los dermatomas o miotomas que hemos reconocido en nuestro estudio. Este dolor se exacerba al comprimir o al elongar la raíz nerviosa alterada. Existe otro tipo de dolor que es el dolor vascular. Es definido como un dolor claudicante. Se presenta también compromiso de alteraciones de la temperatura regular de los segmentos, del color y de los pulsos. Hay varios signos que ustedes deben conocer para evaluar el dolor vascular. Por último estaría el dolor visceral, que es un dolor referido relacionado, por ejemplo, con el ciclo de la función de la víscera correspondiente, y ponen el ejemplo del dolor hepático con un dolor nocturno. Sin embargo, ahora con el nuevo concepto de las metámeras corporales, conexiones desde lo más superficial hasta lo más profundo en el cuerpo humano de un sujeto, esto podría manejarse de forma muy interesante. Y en otro momento de la historia tengo que confesarles que ubicar topográficamente el dolor era muy importante, y en ese sentido pues definíamos el dolor como localizado, referido o irradiado. Y ciertamente siempre asociábamos un dolor referido o irradiado a una víscera o a una raíz nerviosa correspondiente al segmento. Sin embargo, creo ahora que por la integralidad del tejido, pensando en la fascia, por las funciones de la fascia y la implicación de la alteración de sus funciones en la actividad física de un sujeto, considero que es menos importante la ubicación topográfica del dolor ante el análisis biomecánico del movimiento inherente al dolor que el paciente presente. Siendo así, siempre un dolor localizado es un dolor circunscrito a una estructura, región, articulación, segmento. Mientras un dolor referido se percibe en un lugar distante al supuesto lugar de origen. Siempre proviene de un órgano interno y se puede irradiar al tejido musculoesquelético e incluso a la piel. Un dolor irradiado es aquel que se origina en un nervio periférico y se evidencia en la zona distal al origen de dicho nervio periférico. Esta es una gráfica muy útil para pensar que un dolor referido es evidentemente manifiesto a nivel de la piel, y pensábamos entonces que este tipo de mapas corporales
nos iban a dar una indicación semiológica de lo que a nuestro paciente le podía estar sucediendo. Sin embargo, hoy en día tenemos claro que al colocar nosotros la mano sobre el cuerpo del paciente, por ejemplo, a nivel del color verde, que corresponde a la vesícula biliar, podríamos nosotros a través de la movilización de la fascia generar algún efecto, lo que aumenta necesariamente la responsabilidad del terapeuta, como también el interés por conocer las diferentes regiones relacionadas entre sí. Dice la teoría que las fibras C son las responsables del dolor sordo, del que tiene una larga duración y es un dolor muy irritante, mientras que las fibras A delta son las responsables de un dolor agudo. Este cuadro que me encanta y que ya se los había presentado con anterioridad, es casi una constante, no solamente en la columna, sino en todas las estructuras osteomusculares y miofaciales, porque siempre habrá un origen traumático que me genera una vasoconstricción y que finalmente me va a provocar un dolor como respuesta necesaria o a un desuso y atrofia o a una contracción sostenida por alteración de la homeostasis del tejido. Entonces fíjense ustedes que el camino a pensar el dolor es relativamente siempre el mismo. Entonces, sería muy importante que pudiésemos realizar una práctica de valoración de dolor después de haber revisado esta teoría de forma sencilla. Para terminar la clase de hoy vamos a hacer un ejercicio. Por favor, se ponen de pie, respiran profundo, se van a ubicar en la imagen del lado derecho de la diapositiva, pensando que tienen frío, que es lúgubre, triste. Y una vez ubicados en ese espacio y en ese contexto de corazón y de mente, van a inclinarse al frente a tocar la punta de sus pies. Sienten frío, sienten tristeza, cercano al dolor. Se reincorporan y ahora se van a ubicar en el paisaje del lado izquierdo de la diapositiva. Están en las Islas Malvinas, en un mar absolutamente cristalino, con un sol radiante y con una sensación de felicidad que los embarga en cada milímetro de su cuerpo. Respiran profundo, van a respirar esa felicidad y se inclinan nuevamente a tocar la punta de sus pies. Esos pies se están rozando con ese mar lleno de energía. Se reincorporan. Quiero dejar a su consideración la diferencia entre los dos movimientos, en los diferentes contextos y con los diferentes sentimientos. De la misma manera funciona nuestro cuerpo cuando hay presencia de dolor. Espero lo hayan disfrutado.